porque vamos a hablar de esto que ha dicho el premier Adrián Sen, que parece que ya estuviese hasta tirando la toalla respecto a la inseguridad ciudadana y ha dicho que las Fuerzas Armadas deberían encargarse de todo el orden interno porque la policía está rebasada, ¿no? Así es, ¿no? No sé de qué hablaríamos, de un estado de excepción, no sé, habría que... Vamos a escuchar al señor Adrián Sen y regresamos con todo el análisis con usted, vamos a verlo. Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Si llega a ser necesario, tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas quien tome el control del orden interno y apoye a la policía. Esto es un hecho que no descartamos y que estamos evaluando. Bueno, no lo descartan, lo evalúan, ¿no? ¿Cuál es el tenor de la evaluación frente a las medidas que están tomando? Que no es que no están dando los resultados que ellos esperan, no hay resultados. Y con eso hay que ser categóricos, porque lo hemos presentado con la cifra del SINADEF hace unos minutos, ¿no? ¿Cuántas personas mueren y cuál es la frecuencia con la que se está muriendo justo frente a la inseguridad? Le damos nuevamente la bienvenida al señor Liendo, ex jefe de la DINI, que está con nosotros esta mañana. A ver, ¿es tirar la toalla? ¿Es una medida desesperada? ¿Es una muestra más de la incapacidad que se tiene frente al problema? Nos parece que es todo eso junto y al mismo tiempo. Y también era previsible. Las Fuerzas Armadas, cuando se involucran en la seguridad interna, ya es el último escalón, cuando ya no hay nada que hacer y todos los medios que tiene el Estado en forma normal ya han colapsado, no funcionan. Quiere decir, esta es una aceptación tácita desde el más alto del nivel político de que ya no pueden más. Eso es lo que la lectura inmediata. No, si se está pensando, quiere decir que ya están reflexionando, están evaluando, que ya no pueden más y todas las soluciones que se han tomado hasta el momento no funcionan, lo cual es un hecho concreto. Pero ¿para hacer qué? Permítame, porque es la misma pregunta que nos hacíamos ayer cuando veíamos a los militares parados en la puerta del colegio. Y lo hemos conversado en su oportunidad también, coronel, ¿no? Claro. Tener a los uniformados con su fusil ahí en una esquinita. En realidad, ¿qué realmente están haciendo por la seguridad ciudadana? No, definitivamente nada. Así como está diseñado el modelo de apoyo a la Fuerza Armada con la policía, apoyo de la Fuerza Armada a la policía, ese modelo no funciona. O sea, las Fuerzas Armadas cumplen un rol, una función, tienen una misión constitucional. Y en este caso, la pregunta es válida, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? En primer lugar, las Fuerzas Armadas no van a reemplazar a la policía, no pueden reemplazarla. No hacen investigaciones, no hacen detenciones. Exacto, no hacen investigación, no hacen detenciones policiales, no se involucran con una carpeta fiscal. Eso no es trabajo de las Fuerzas Armadas. Tampoco la Fuerza Armada va a reemplazar a los fiscales. No. La lógica de una intervención militar es porque el gobierno ha perdido el principio de autoridad dentro del país, no puede hacer cumplir el Código Civil, el Código Penal con las fuerzas policiales. Y vamos a lo que dice la Constitución al respecto, ¿no? Porque tenemos el artículo 137 y el artículo 165, ¿no? Que sí dicen, las Fuerzas Armadas se pueden encargar del control interno, pero en determinadas circunstancias. Y si uno interpreta la norma, básicamente es un rol subsidiario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para cuidar activos importantes, ¿no? Cuando hay que cuidar, por ejemplo, las instalaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público. Pero ¿qué más tendría que hacer en una circunstancia como esta? Tampoco enfocado en ese sentido. O sea, las Fuerzas Armadas no son guardianes de infraestructura, por decirlo. Cuando se involucran las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, ese estado de excepción tiene un carácter eminentemente político y significa un reto, que el Estado vuelva a recuperar el principio de autoridad. En ese sentido. En otro contexto. Claro, en un contexto donde la autoridad no funciona, ¿no? Como en el caso del terrorismo, son de emergencia. O sea, los tenemos, por ejemplo, en el BRAEM. Claro, lo tienes en el BRAE, pero vamos a algo más cercano, más aterrizado, digamos. ¿Cómo se involucran las Fuerzas Armadas en el orden interno? El ejemplo inmediato lo tenemos en Ecuador. El ejemplo inmediato lo tenemos en El Salvador. También en Panamá están empezando a ello. Son misiones de carácter temporal. El ejemplo inmediato también lo tenemos en Chile. La zona de Biobío y Araucanía van 2 años en estado de emergencia bajo control del Ejército y la Infantería Marina chilena. Pero hay que acercar la situación, porque yo le preguntaba, porque en la misma norma dice que las Fuerzas Armadas pueden hacer protección de instalaciones estratégicas, como por ejemplo los aeropuertos, y eso sucedió
cuando hubo las manifestaciones en el sur del país. Exactamente, control de infraestructura crítica, servicios públicos esenciales. Eso también liberaría a la policía, ¿no? En Ecuador también las Fuerzas Armadas han hecho cargo del control de los penales. Pero aquí el tema es el siguiente, en esa misma línea. Sí, la policía necesita no solamente un alivio de funciones que le cargan, digamos, al esfuerzo de la cantidad de personal que tiene, porque, por ejemplo, la policía peruana tiene más efectivos que el ejército. El ejército, para hacerse cargo hoy del orden interno, tiene que hacer llamamiento de reservistas. O sea, es complicadísimo lo que viene. Entonces, aquí hay que tener bien claro qué se enfrenta y qué es lo que está sucediendo. Por incompetencia de un gobierno, no se saca a las Fuerzas Armadas a controlar el orden interno. ¿Cómo podríamos interpretar lo que dice el ministro y la manera en la que lo dice, ¿no? Porque va en línea con lo que la gente reclama también en la calle, ¿no? Que salgan las Fuerzas Armadas, que salgan las Fuerzas Armadas. Entonces, más bien es como para la tribuna. Pero también hay una lógica. Sí, es para la tribuna ahorita, pero ya eso se agota. La gente solamente quiere resultados efectivos, que deje de haber inseguridad. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas en estos casos? ¿No? O sea, uno, no actúan aisladamente. Es el elemento coordinador y dentro de una estrategia, dentro de un plan para obtener resultados tangibles. ¿Qué resultados tangibles se pueden visualizar acá? Aquí, este desborde de la violencia exige detenciones masivas, exige juicios sumarios, exige nuevas cárceles y nuevas formas de administración de penales. Entonces, alguien tiene que dirigir eso. La situación actual de la conducción política del gobierno y de las fuerzas responsables de la seguridad han sido rebasadas. Entonces, a ver, el ingreso de las Fuerzas Armadas al control del orden interno va a ser inevitable, pero no va a ser la solución. Total, no, es imposible, porque este problema es de crimen transnacional organizado y de descalabro político del Estado. Y porque además no es sostenible, ¿no? Y no es ¿Cuánto tiempo sostenible. piensan tener a las Fuerzas Armadas en las calles? O sea, si van a entrar las Fuerzas Armadas, tiene que estar bien claro un plan de dimensión política y estratégica de lo que está sucediendo, que implique el fortalecimiento de la policía, las reformas del Ministerio Público, como mínimo. Uy, ¿No? desde que estoy en la universidad hablo de la reforma del sistema de justicia, expediente electrónico, en fin, no terminaríamos. Y de la reforma de la policía. Hay algo, ¿no? Va a tener que hacerse, porque si no, no se soluciona este problema. Hay algo que ha ocurrido hace unos minutos que es finalmente la publicación de una ordenanza. Que es la ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el Distrito de Independencia durante el periodo del estado de emergencia. Nos lo dijo el alcalde hace un par de días aquí, ¿no? Y claro, la pregunta en la que insistimos fue, ¿cuánto va a servir esta ordenanza en medio de una situación en la que el mismo alcalde reconocía no tenía ni logística ni recursos y le hacía el llamado en vivo a la presidenta a que se sume a su propuesta y le desembolse plata? Bueno, ya está la ordenanza, ¿no? Y va a durar lo que va a durar este estado de emergencia. ¿Cuánto ayudan este tipo de medidas? Todas estas medidas, así como están de manera aislada, inconexa, sin estrategia y sin plan, no funcionan. Exacto. Por mayor voluntad que se tenga, no funciona. Si se saca una ordenanza y no hay posibilidades físicas de hacerla cumplir, se continúa erosionando el principio de autoridad. Estamos viendo muestras, digamos, ya en el Perú la autoridad no solo no es respetada, sino no es tenida en cuenta. Entonces, todas estas medidas inconexas que fracasan hacen perder legitimidad al necesario ejercicio del poder político y de la autoridad, que se está perdiendo en el Perú en forma muy acelerada. Y es que no se está atacando, no se tiene el enfoque claro de lo que está sucediendo. Ese es el gran problema. Se está viendo los problemas de inseguridad actual con anteojos de hace 20, 30 años. Este es un problema mucho más complicado que es producto ¿no? de la crisis política que hay, del enfrentamiento entre los poderes del Estado. No se puede solucionar este problema si los jueces no aplican la ley que dicta el Congreso, si el Congreso está enfrentado con el Poder Judicial, si el Poder Judicial está poniendo en jaque político al gobierno, con razón o sin razón. O sea, en esta situación de caos, ¿no? Es imposible hacer ejercicio de la seguridad de acuerdo a las leyes, de acuerdo a lo tradicional, para que la población tenga paz y seguridad. No es posible. Esto es un colapso político del Estado. Algo que también sucedió ayer y que nos conmocionó mucho fue esta intervención fallida de parte de unos agentes Terna que intentaron ingresar a una vivienda donde supuestamente se vendía droga en el cercado de Lima y fueron masacrados por los vecinos. 4 de ellos terminaron
con heridas bastante graves. Y claro, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, porque el Ministerio del Interior no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero se habla de que ellos pedían apoyo y que no le dieron y que quizás fueron forzados igual a realizar la intervención. Hay quienes quizás mal pensados están pensando también que estaban por lo bajo también tratando de hacer algo indebido. Sí. Pero eso refleja también cuál es la situación en la que se encuentra nuestra policía. Lamentablemente, tenemos que aceptar que las cosas no están funcionando. A ver, es inaceptable que elementos de seguridad del Estado, como en este caso la policía, sean tratados de esa manera. O sea, no hay explicación que justifique eso. No es un problema de malos, no, obviamente son personas delincuentes, es lumpen, que viven en esas comunidades que están atacando policías. Deben ir presos todos los involucrados. Sí, bueno, pero están no identificados. Exacto, y sobre todo están identificados, firmados. Sí. ¿No? Pero no es tan simple como que decir, la gente mala le hizo daño a los policías. Eso es inaceptable, claro que no. Pero tiene que haber explicaciones, porque aquí algo está fallando y no puede volver a repetirse. Tenemos una nota justo, a ver, de qué fue lo que nos dijo la policía, ¿no? Vamos a verlo. Este cobarde ataque a 5 policías terna no quedará impune. 11 de estos sujetos fueron detenidos por el Escuadrón Verde. De los 11 sujetos intervenidos, 8 son de nacionalidad venezolana y 3 son peruanos. Lo mismo que registran diversos antecedentes. Luis Chinachina tiene antecedentes por robo agravado. William Canchari Carpio tiene antecedentes por robo agravado y ha estado en el penal ya de 2003 al 2008. Asimismo también Juan Pablo Maní Mamani ha estado también ha tenido antecedentes por robo y hurto. Y la tía Carmen, que responde el nombre de Carmen Carpio Lozano, de 62 años, es dueña del inmueble, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, ha estado ya en el penal Santa Mónica. Precisamente esta intervención era dirigida contra alias Tía Carmen, a quien estos 5 agentes terna la captaron comercializando droga en la zona de Manzanilla. Ellos han intervenido en delito flagrante. Al realizar su acción de inteligencia por dicha zona, ven el pase de droga. Esa es una forma inmediata. Ellos inmediatamente, al ver el pase de droga, intervienen en delito flagrante. Es por ello que al momento de ingresar comenzaron a llamar. Es un trabajo rutinario que realiza el Grupo Terna todos los días en diferentes puntos. Los detenidos, miembros de una banda denominada Los Desalmados de Manzanilla, serán investigados por intento de homicidio, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Ellos se han visto rebasados por la superioridad numérica de esta multitud y por la agresividad. Quizás en ese momento ellos salen de este escenario con fin de ponerse a buen recaudo, ¿no? Y al solicitar el apoyo correspondiente, ¿no? Se ve con tanta agresividad, ¿no? Estos sujetos atentan contra la vida de la gente policial, ¿no? Es por ello que salen con el fin de ponerse a buen recaudo y solicitar el apoyo policial por la superioridad numérica que actuaban a estos sujetos. Era una gran cantidad, como se puede apreciar en el video. En ese momento no utilizó su arma porque había niños y había bastante observadores también. Bueno, uno escucha y ve esto y la verdad que, bueno, a mí me da mucha pena porque hay buenos policías que tratan de hacer su trabajo, sí, ¿no? Claro. Con lo poco que tienen también. Pero acá da la sensación de que, coronel, los han mandado a la boca del lobo. Sí, hay algo que está muy raro ahí y yo me uno a tus palabras. Lo poco de seguridad que tenemos o lo mucho que tenemos es por el esfuerzo sacrificado de muchos honestos policías. O sea, esto camina sobre el hombro de las personas más comprometidas. No, pero en una circunstancia como esta, que es de todas maneras es inaceptable, y aquí se debe sancionar a los capturados y seguro a otros con todo el rigor de la ley, es indispensable tener bien en claro qué ha sucedido para que no vuelva a pasar. ¿Pueden enviarlos a la boca del lobo? Entonces yo me pregunto, ¿hay sabotaje al interior? Si a mí me dicen que la policía no tiene experiencia de esta situación que alguien sabotea a la policía ya sería el colmo. Dios. A mí me dicen, si la policía no puede apreciar el peligro en una zona, pues yo digo, es mentira, porque tenemos policías capaces. El policía, con solo oler, mirar, ya sabe el peligro, lo vive día al día. Y me preocupa que si esto es algo rutinario, bueno, pues la rutina es el peor aliado de cualquier acción efectiva. Sí. Algo tiene que corregirse aquí. Son dos escenarios que dan cuenta de cómo
de cómo realmente hay una radiografía en donde no hay principio de autoridad desde varios frentes, ¿no? Veíamos esta intervención de los Ternas en Manzanilla, pero ayer también en Bellavista, un sicario a bordo de una bicicleta, bicicleta, llega, dispara, sale corriendo. Sale la policía a decir, hemos armado un cerco perimétrico, sin resultados aún. Y la pregunta pues es más que obvia, ¿cómo un sicario en bicicleta se les escapa así, a vista y paciencia? ¿No hay una sola manera de poder rastrear de manera inmediata? Quiere decir que toda la estrategia, el diseño de organización desde los más altos niveles está fracasando. Horrible. O sea, ese es un fracaso. Y aquí la responsabilidad no es del policía de a pie que está en la calle. No, él está cumpliendo su trabajo con el mayor esfuerzo y con los limitados recursos que tiene. Pero aquí la estrategia, que no es responsabilidad del policía de la calle, sino de los altos mandos, está fallando. La planificación, si es que hay alguna, está fallando, ¿no? Y esto se agrava porque una sociedad no puede vivir sin policía. La policía es un elemento indispensable de la sociedad. Y cuando la policía se debilita o la politizan o hay corrupción en los altos niveles, entonces se pierde la capacidad del Estado para proporcionar seguridad. Y cuando no hay seguridad, el tejido social se erosiona. Estas manchas de lumpen, de delincuentes, atacando policías, tirándole, o sea, una roca en la cabeza, o sea, y es el nivel del salvajismo. Eso significa erosión del tejido social por pérdida del principio de autoridad. Y esto es una apreciación de carácter político, digamos. Entonces, no podemos seguir teniendo a nuestros policías mañana, tarde y noche en el campo sin una dirección efectiva, sin estrategia, sin plan, sin recursos. Es por eso que, tú mismo lo has dicho, hace años se viene diciendo reestructuración policial, reestructuración del Ministerio Público. Bueno, cada día que pase va a ser más complicado hacerlo. Y el costo por pagar en tiempo, en recursos, y el costo político para el país va a ser más complicado. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Porque pasan las horas, se siguen dando este tipo de situaciones, más muerte, y vamos a ver cuál es la respuesta desde el gobierno. Y me refiero, chiquito, un poquito al hecho del profesor que lamentablemente ha fallecido, que podría tener algún nexo familiar con la Presidenta. Esto sería muy grave. La Presidencia debería confirmar, descartar, explicar el nivel de relacionamiento. Porque si hay alguna conexión del asesinato de este profesor con Palacio de Gobierno en alguna medida, entonces podríamos preguntarnos, ¿la Presidencia de la República está sometida a chantaje y extorsión? Sería sumamente grave, así que este asunto debería ser tomado muy en cuenta y explicarse lo más rápido posible. Bueno, en emergencia también está la comunicación desde Palacio, ¿no? Porque la Presidencia tiene tiempo ya no sale, ¿no? Casi 300 días muda, ¿no? Vamos a ver y agradecerle, señor Lindo, por haber estado esta mañana Gracias a ustedes. con nosotros.